pasión por Formosa, llamada La Hermosa. Hace muchos años, por el español, nacieron tus hijos que son de una raza de sangre aborigen, criollo y guaraní. Lloran las ¿Qué tal? Buenas noches. El placer de compartir con ustedes en esta noche de viernes. Una noche fresca, de llovizna de rato, pero ya estamos aquí para compartir con ustedes una nueva edición de Pasión por Formosa, este programa cultural en donde tratamos de todo un poco lo que atañe a nuestra querida provincia de Formosa. Bueno, en el día de ayer, 12 de octubre, se cumplieron 80 años de la fundación oficial de la población denominada Gran Guardia, que está alrededor de 80 kilómetros distante de la capital. Bueno, tenemos aquí la grata visita de unos amigos que son vecinos y trabajadores, forjadores de esta localidad denominada Gran Guardia. Tenemos al contador Lázaro Caballero. Con ese nombre lo asociamos un poco con su hijo, por eso que cariñosamente a su hijo le decimos Lazarito Caballero, este excelente cantante formoseño. Pero ese es un capítulo que en otra oportunidad lo vamos a tratar aquí en Pasión por Formosa. Está el padre, el contador, que es el presidente de Comisión de Fomento de Gran Guardia. Está también con nosotros el productor rural, el señor Rafael Ángel de Madariaga. También aquí a mi derecha lo tengo al señor Nicandro Villasanti y Benjamín Salinas. Bienvenidos, gracias por venir a compartir con nosotros en esta noche de Pasión por Formosa. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿qué nos puede decir de Gran Guardia? ¿Qué es el atractivo mayor de Gran Guardia? ¿Por qué ustedes están orgullosos de esa población que ayer cumpliera 80 años de su fundación oficial? Le vamos a dar la palabra aquí al señor de Madariaga, que productor rural. Yo después voy a agregar mis experiencias en el pueblo de Gran Guardia, porque yo nací y me crié ahí también. Claro, y cada uno pues tiene su apego. Así es. Orgulloso de haber nacido en una determinada localidad, en este caso Gran Guardia. Sí. Y decimos, yo quiero a Gran Guardia, estoy orgulloso de haber nacido aquí por esto o aquello. Sí. Todo el mundo quiere a su patria chica, ¿no es cierto? A su lugar natal. A su pago. A su pago chico. Y bueno, Gran Guardia tiene muchas cosas lindas, tiene mucha tradición y tiene mucha historia. Empezando por su nombre, Gran Guardia, viene de la época de la conquista del desierto. Los fortines se organizaban en una gran guardia, que era un puesto principal, y después tenía fortines adyacentes, que eran los de avanzada. Y uno, el que se llamaba la Gran Guardia General Paz, estaba ubicado justo donde hoy es el acceso a Gran Guardia, sobre Ruta 81. Claro, de ahí queda 6 kilómetros al sur. Sí, al sur, 7 exactamente hasta la estación del ferrocarril. ¿Y el ferrocarril en qué año pasó por ahí? El ferrocarril en 1910 llegó ahí. Ajá. Mi abuelo se instaló ahí en 1919, cuando vino la renovación del ferrocarril. Hace casi 100 años. Hace casi 100 años, pero él ya encontró pobladores. Ya había obraje, había chacra, había quintas. Y tiene también una historia bastante trágica, porque hubo un ataque de los indios a los empleados del ferrocarril, donde se salvó solamente el cocinero, que era un mango, yo no recuerdo ahora el nombre. Ese se salvó, y a raíz de eso se instaló ahí la Gran Guardia General Paz. Y de ahí viene el nombre. El nombre era Gran Guardia General Paz. Sí. Porque en todos los lugares de la provincia había una Gran Guardia, que era un fortín principal, y después había puestos de vigilancia, que le decían, donde había menos... Eran más pequeños los más demás. Pequeños, sí.
Y bueno, en Gran Guardia se trabajó mucho en obrajes. Había grandes obrajes, se trabajaba mucho en los obrajes y después la ganadería, pues siempre. Tuvo también su época de apogeo en la agricultura, antes había muy buen algodón. El algodón de Gran Guardia fue premiado en Resistencia, en un concurso de todas las provincias productoras de algodón, por la calidad. Y bueno, eso hoy en día ya no quedan algodonales. Hoy en día prácticamente todo... Sí, el algodón un poco pasó a segundo plano hace tiempo, pero eso es una cosa no solo de nuestra provincia, sino que prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Se sustituyeron por otros productos que en lugar del algodón propiamente. Y actualmente como productor rural, ¿cuál es su rubro principal? Y la ganadería. La ganadería, sí. Todo el productor rural de la zona quedan algunos obrajes, pero ya más chicos. Pero el fuerte es la ganadería. Ganado vacuno. Ganado vacuno. Cuando yo era muy chico todavía, mi abuelo y mi padre se dedicaban a las mulas. Venía una vez por año un comprador de Salta y se cargaban las mulas en tren, que iban para cargueras. Para la montaña. Para la montaña, para cargueras, claro. Sí. Es de aguante. Se cargaban, yo me acuerdo que mi papá eso producía más o menos 2 vagones por año de mulas, unas 40, 44 mulas cada año se cargaban. Y recuerdo como una rareza que la hembra valía el doble que el macho. Y queríamos saber por qué. Y es porque las cargan hasta con 200 kilos en la montaña. La hembra. Sí. Y cuando tiene que orinar, el macho se estira y la hembra se encoge. Entonces la hembra no se arruina en el espinazo y el macho sí. Y por eso él dura la mitad. Qué curiosidad. El macho dura la mitad para ese trabajo. Y en pesado. la montaña funciona muy bien ese animal, claro, como animal de carga. Claro, muchos lugares, pueblos como, qué sé yo, Iruya, por decir uno, eso no en ese tiempo eran sendas, iban recuas de mula, ¿no? Y creo que con todas las cargas. Este señor contaba que hasta heladeras le cargaban el lomo de una mula, para lugares donde no se llegaba con otro medio. Y esto fue más o menos hasta el 60 y yo creo que la última vez era como el 68 que se cargaban mulas y después ya se dejó de producir mulas. Y ahora, antes de darle el paso a los otros compañeros suyos, ¿de qué raza son el ganado vacuno que más se enfatiza en la región? Y lo que más se cría es Brangus y Braford. Ya criollo ya prácticamente no queda, está muy mejorada la hacienda, es de muy buena calidad. La genética va mejorando cada vez más y esas razas son las que se adaptan mejor para nuestra región también. Aparte hay cabañas de primer nivel que producen toros, inclusive de toros campeones de la cabaña de Alegría de Gran Guardia se salió un campeón de Palermo. Por eso digo que la genética va progresando mucho aquí en Formosa también. Sí, Formosa sí. Formosa hoy está igual que La Pampa Húmeda en calidad de hacienda. Ya hizo punta aquí don Rafael de Madariaga y todavía usted no quiere tomar la posta. Sí, puede ser, bueno, ningún problema. Una broma, ningún problema. No, quería que empezara el... No, yo quería que empiece porque usted. Entonces tomo más coraje yo. Bueno, no creo. Y bueno, yo lo que puedo decir, y porque con conocimiento, porque viví prácticamente toda mi juventud, porque antes no teníamos secundario, por ejemplo. Yo, por ejemplo, hice hasta terminé el 6º grado que se hacía antes, y de ahí teníamos que emigrar para hacer secundario. Bueno, pero... ¿Y dónde se recibió de contador? ¿Aquí también? No, en Córdoba. En Córdoba. Universidad de Córdoba. Universidad de Córdoba. Y corajudamente nos fuimos a estudiar a Córdoba. Sí, mucha gente de Formosa fueron a Córdoba. Sí. Todos mis hermanos, por ejemplo, nosotros nos recibimos casi todos. De los 5 hermanos, los 5 somos profesionales y 3 nos recibimos en Córdoba. Y uno se recibió acá y el otro se recibió en Corrientes, el que es veterinario. Claro, tiene una facultad de veterinaria en Corrientes, sí. Cerca de Parque Mitre. Sí, yo lo que le puedo hablar, por ejemplo, es yo lo que recuerdo y lo tengo intacto en mi mente cuando era chiquito, es la inmigración que había, la mezcla de raza que había ahí en Gran Guardia. Ahí llegaron polacos,
ucranianos, italianos y paraguayos. Eso eran prácticamente las cuatro Corrientes más fuertes de más inmigrantes. fuertes que inmigrantes, porque los ucranianos y polacos eran agricultores, todos. Se sembraba el algodón, casi todo. Sí. Mi padre, por ejemplo, nosotros nacimos en la cabecera del algodonal. Mi padre paraguayo cultivaba el algodón. Y los italianos ya se dedicaban a la ganadería. Ellos no explotaban mucho la agricultura, sino que se dedicaban más a la ganadería. Cada inmigrante siempre aporta por supuesto, y cada uno en lo suyo. Por supuesto, Y es por supuesto. importante la inmigración también. Yo recuerdo los polacos y ucranianos, unos tipos laburadores de aquello, eran tremendamente trabajadores. Y se adaptaron pronto a nuestra clima, un clima muy hostil. Aparte de eso, en esa época... Polacos vienen de un país más bien frío. Sí, Está más al norte pero se adaptaron enseguida ellos. Se acriollaron. Son muy laboriosos. Y el paraguayo ya sabemos, usted sabe cómo es el paraguayo. Más cuando va afuera, es más trabajador el paraguayo que el Paraguay. Sí, señor. Suele observar eso. Y más ellos casi todos venían por problemas que había en sus países, ¿no? Claro, problemas políticos o exiliados económicos. Sí, señor. Entonces se dedicaban, encontraron aquí aparte acá había una paz total, no había problemas políticos y ellos se dedicaban exclusivamente a su tarea, ¿no? Y así fue que... Los problemas políticos, así enfrentamiento entre hermanos realmente atrasa mucho el progreso. Destruye todo. Destruye la familia, yo eso la economía, recuerdo perfectamente eso y la verdad que era una cosa que ahora por supuesto no existe más, no hay más alza prima, no hay más carro, ya no existe eso. Antes eran con bueyes. Mi padre eran con bueyes. Todos eran bueyes. Todos los polacos, los ucranianos, todos usaban bueyes. Por ahí, la única tecnología que era más avanzada para ellos era el arado de asiento. Pero los menos... Con bueyes. Todo con bueyes. Con bueyes, sí. Y arado de mancera. O sea, en la cabecera vos tenías que levantar el arado y los dos bueyes adelante. En cambio, el otro arado que ya usaban más los ucranianos, eso ya era con caballos, era un poquito más rápido, tenían 2 o 3 rejas, el arado de mancera de una sola reja, o sea que mucho más vueltas. Las volantas que usan ellos. Se usaba volantas, sulky, jardinera y carro. Buey y mula lo que más. El caballo sufría mucho, había muchas enfermedades. El último, el caballo había poco, se mezquinaba mucho. Sí, un caballo valía 10 vacas más o menos. Así era en aquel tiempo. ¿Sabe el tema de la proporción de precio de animales? Se traían caballos por arreo. Mi abuelo traía desde la zona de Itatí, de San Cosme. De Corrientes. Compraban potro y venían trayendo, iban amansando hasta Lomita, iban vendiendo. Y de venida venían trayendo vacas que le daban a cambio los caballos. Traían todo arreo. Traían vacas para vender acá. En Tirona y de San Cosme y Tatí, ahí de la zona norte de Corrientes hasta acá. Y el arreo que hacían de la vaca ya de la Lomita para acá son 300 kilómetros. Sí. Mucho. ¿Y cómo pasaban el Paraná? En balsa. Y acá el Bermejo, a nado. Claro, también. Y estaba el pasero. Contaban que había un hombre que tenía 2 hijas. Y él con la canoa y la hija nado. Pero se cruzaban 10 veces por día nadando, haciéndole oreja a las tropas. Y ellos en canoa con su calcha, en la canoa, y esperaban su tropa al otro lado. Uno le cuenta hoy eso a los jóvenes, no creen. No, mira qué raro era antes. No, imposible. Cuando era la hacienda. Ayer nomás era eso. Ayer nomás era. La verdad que sí, ayer nomás. ¿Cómo evolucionó todo? Sí, evolucionó muchísimo. No, don Villasanti, ¿y usted qué nos cuenta? ¿A qué se dedica ahí en Gran Guardia? Ahora estoy de jefe contable de la municipalidad de Gran Guardia. Ajá. Anteriormente estuve en el ferrocarril, tuve 17 años. Entonces el mimado usted, porque el que maneja el y puedo aportar algo del ferrocarril, puedo aportar algo que me instruí mucho, leí los libros que se hizo el ferrocarril en el año 1908, que se empezó acá en Formosa. Y llegó ahí, dice, ¿no? Llegó en el año 1910. Sí. Ahí pasó en el año 1915, llegó hasta Las Lomitas, el primer tramo. Y de ahí hasta el año 1931 se unieron de embarcación con Formosa. 720 kilómetros. Famosa embarcación. Sí.
Yo recuerdo de chico que escuchaba tantas, me voy a embarcación. Claro, y eran los primeros futuros y la columna vertebral de Formosa fue el ferrocarril. Claro. Donde toda la medio de comunicación que había era el ferrocarril. Sí, no había ninguna ruta, No había ninguna ruta asfaltada, no había nada, todo era de tierra. Todo Los ganados se transportaban. los ganados, Sí. todo. Yo cuando estuve allá en Gran Guardia se despachó, creo que la última jaula a Tartagal, Ujú. es en el Salta. año 79. Y de ahí ya decayó el ferrocarril. Iba menos, pero en esa época el ferrocarril era, Y era Todo, toda una época marcó el todo. progreso. Sí, era realmente, todo. ¿eh? claro, Sí. Era una fiesta. gente, fruta, verdura, o sea, todo su encomienda. Todo era el ferrocarril. Esperaban gente, era toda una fiesta cuando esperaba el ferrocarril. O sea, los pasajeros llevaban revistas, compraban revistas, era todo un acontecimiento. Claro. Claro, Sí, eso progresando. iban, En en cada el tren iba, localidad. el revistero, que era don Urbieta, Claro. el papá de Justo, no sé si lo conoces, Justo Urbieta, Sí, también periodista, locutor, Sí. creo que es. El papá de Justo era me acuerdo que ya nosotros comprábamos los goles y el gráfico comprábamos en la estación. Sí, sí. Y como dice, era toda una fiesta, era cuando llegaba La el tren. llegada del tren. Cuando llegaba Como era el acá horario, cuando llegaba el tren, perdón, ¿no? todo O el barco, pueblo, era prácticamente todo el pueblo iba en el horario de la llegada del Y tren. todos tenían su rebusque, Sí. llevaban su naranja a vender, Sí. su producto, de todo, huevos, Para hacían los algunos- pasajeros. todo para los pasajeros. Sí, sí. Era todo un acontecimiento. ¿Y qué tal como contador? ¿Qué tal andan las finanzas en Gran Bien, Guardia? bien. Tenemos anda, todo bien controlado. Bien prolijo, tenemos nuestras rendiciones, tal así que el Tribunal de Cuentas estos últimos días nos felicitó, cosa que nunca pasaba. Qué bueno. Sin Entonces, observación nuestra... Eso es bueno para una comunidad. Muy ¿Cuántos bueno. habitantes son ahí en Gran Guardia? Y 1800 más o menos, entre colonia vecina, la localidad de Gran Guardia. 1800 de personas grandes, ¿no? Sí, 1800 en el pueblo, no, pero con la colonia de un poco más. Sí, debe llegar a 3000 más o menos, ¿no? Pero bien coquetita ahí Gran Sí. Guardia. ¿eh? así es. Tiene su encanto propio. Claro. Así es. Y Tenemos la fiesta nacional de la la fiesta provincial de la La hierba. fiesta provincial que se hace en Gran Guardia. Así es. y antes se dominaba, perdón que les Sí, no. las estaciones por el kilometraje, o sea, de aquí a Mariano Ovedo 34, o sea, antes llamaba kilómetro 34. Ahí eran las San mejores Hilario, kilómetro 54. Gran Guardia, kilómetro 83. Pirané, kilómetro 109. Y así va yendo todo por kilometraje. 83 era por vía férrea. Por vía férrea. Después ¿Por qué hubo era una eso? resolución ¿Por qué se hacía así? por kilometraje. ¿Y por qué se hacía así? A ver si... Después hubo una resolución donde se modificó ese, sí, los Pero nombres actuales que tiene ahora. No sabe por qué se hacía así. A 30 kilómetros, más o menos 30 kilómetros Como una promedio. posta es. Y sí, porque tenía que cargar el agua. Claro. O era tren a vapor. No, Todo porque tren a Sí o sí Tenía que tenía que, tomar agua el tenía que tren. tomar agua el tren, Tomar decíamos agua, sí, nosotros, sí, sí. en la bomba. Claro. Por eso entonces se hicieron los pueblos tic, tic, Hasta el para que año- no se queden sin agua el tren en la mitad del camino. Por el Bermejo también hay kilometraje, pero por eso está 213, por ejemplo, ¿no? Que Así es, es la 142. desembocadura del río. Claro. Y en aquel tiempo las Kilómetro principales casas de Gran Guardia, porque el pueblo primitivo era del otro lado de la vía. Claro. Después cuando la compañía loteó se cambió acá. Y las principales casas de aquel lado, que eran, bueno, era Del muy lado chico sur, y estaban sí. todas cerca, tenían en aquel tiempo agua corriente con agua del ferrocarril. Sí. Claro. Hasta la casa de mi abuelo llegaba el agua Tenían con toda agua caños de corriente. plomo. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, a mí me tocó sacar eso. En los caños de plomo. ¿Sí? A ver, está medio calladito acá Benjamín. ¿A qué te dedicas, Él es Benjamín? Benjamín. Yo más me dedico al recorrido de chofer, ¿no? ¿Estás de chofer? De chofer. ¿Chofer de qué? ¿De ómnibus? ¿De auto? ¿De Camioneta, taxi? Camioneta. trabajé en servicio de transporte acá urbano, estuve un tiempo en Formosa, Ujú. tuve 4 años. Trabajé un par de años en el servicio diferencial y después volví a mi pago otra vez. Yo Naciste en Gran Guardia. Yo nací en Gran Guardia, yo soy hijo de paraguayo. Ajá. Mi padre vino a la Argentina en el 47. Fue un tiempo productor algodonero
Después pasó a empleado del padre del señor Madariaga. Y ahí nací yo en el 72. A 2,5 kilómetros de la vía. Más o menos cerca, pegado a unos polacos de apellido Budnik, que también eran chacreros y productores de algodonero. Y bueno, en el 78 venimos, ya nos afincamos a Gran Guardia. Ahí terminé mi primaria, seguí el colegio y empleado un tiempo en la parte comercial. Y de ahí pasé a Formosa, o sea, mi vida medio que me recorrí un poquito por allá. Y acá estaba en el transporte urbano de Acá pasajeros. estuve en transporte urbano, sí. Qué bueno. Entonces te conoces bien Formosa capital. Sí, sí. Chofer profesional. Cuando recién vine, era el intendente Rivira en esa época. Ahí empecé mis primeros pasos a conocer acá capital y trabajé en la zapatería de Soberano, que es una zapatería muy conocida. Sí, acá en Formosa. Sí. Me inicié como cadete cobrador ahí. Ahí es donde yo me fui conociendo las calles y todo el recorrido de cómo se fue ampliando más o menos la ciudad. Tuve un par de años ahí y bueno, así, pasando mi etapa. Transporte con aire acondicionado tenemos todo ahora. Ahora sí, a mí me tocaba el O sea, que tenía convencional que transpirar, 11-14, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a seguir enseguida charlando más con ustedes, pero queremos ir a la música como siempre en Pasión por Formosa. Tenemos invitados músicos. Hoy tenemos a Lino López y sus chamameceros formoseños, y nos van a alegrar la noche. Yo sé que el chamamé nos gusta mucho, contagiante, así es que dejamos a cargo de Lino López y su grupo, y sus chamameceros formoseños. Tropilla mentirosa, la de fama bien ganada, deleite de paisanada y su gusto a tradición. Hoy dejo mi instrumento, su relincho y su trofel, con tan ansiado placer de sentirla junto al pecho. Déjame florear un trecho, jineteando un chamamé. Comenzamos, señoras y señores, la música del litoral, Pasión por Formosa. Arriba los corazones, arriba los corazones, arriba Gran Guardia. Lino López y los chamameceros formoseños. Ahí no vale, compadre. Zapateale, amigo Basualdo Chavillo. Para la gente de Gran Guardia, ahí no va a llevar, compadre. Así no sabemos. Ahí no va a llevar, que evita ojeras, amigo. Zapatear.